Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy hablaremos de aquello que nunca dije y está relacionado con la intuición. Para ello, vamos a empezar con la definición de lo que es la intuición. La intuición es la habilidad de conocer, comprender y percibir algo de forma clara y rápida o inmediata, sin la intervención de la razón. La información que provee la intuición tiene dos valores muy importantes que tenemos que considerar, que es la claridad, lo celeste, la naturalidad y lo rápido que se presenta, lo rápido que puede llegar. Y también decía el científico Albert Einstein, decía, la mente intuitiva es un don sagrado, la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el don. Y yo creo que se refería, o mejor dicho, estoy segura que se refería a que la mente racional siempre nos va a poner el porqué de las cosas. Siempre nos va a llevar a desarrollar esas hipótesis para buscar un resultado. Y al final, probablemente, si encontramos un resultado, de repente no nos satisface. O de repente nunca encontramos la respuesta. Pero para ello les voy a contar unas historias de la vida real. Algo que me pasó y me ayudó ahora a entender de que tenía que aprender a escuchar mi intuición. Y las historias empiezan así. La primera es, estaba en casa conversando con una persona. Y conversación va, conversación viene. Me viene una información así, como un blitz, rápida, como un rayo. Y esa información me decía, esta persona que tienes al frente se va a enfermar, y de una enfermedad grave. Entonces yo, de verdad, me sorprendí. O sea, todavía tengo esa imagen en la que estaba conversando con esa persona y esa información llegó de la nada. Y yo dije, pero ¿por qué tengo estos pensamientos? ¿No? Yo inmediatamente dirigí eso a que eran mis pensamientos, que de repente, no sé, trataba de buscar una razón y no la encontraba. Pues seguía la conversación, pero yo seguía pensando en lo que esa información que me había llegado, y por supuesto nunca se lo comenté, nunca se lo dije a esta persona, porque inmediatamente yo dije, si le digo, esta persona me va a decir, está perdiendo la cabeza. Algo debe estar pasando con ella, debe estar enferma, bajo estrés. Es decir, yo me puse a pensar todo lo posible, o todo lo que me podría decir esa persona. Y decidí callar. Después de año y medio, un poco más, recibo una llamada de teléfono y me decía, era esta persona, y me estaba invitando a almorzar. Entonces dije, bien, perfecto. Me dijo el restaurante donde iba a tomar lugar este almuerzo. Y bueno, tomé mi carro, me dirigí al restaurante, y cuando estaba estacionando el carro,
miré por el espejo retrovisor y justo vi que pasaba esta persona con su auto. Y cuando vi a esta persona, la vi con un semblante pues de una persona que estaba enferma, que había perdido mucho peso. Entonces, bueno, salí del carro, me dirigí hacia el restaurante, di mi nombre, ya estaba la mesa reservada, me llevaron a la mesa, estaba esperando porque probablemente estaba buscando un lugar para estacionar el carro. Y cuando se acercó, bueno, empezó la conversación y me comunicó de que se estaba recuperando de que estaba ya en el proceso de remisión de un tratamiento de cáncer y que había sido bastante grave y de que de alguna manera consideraba un milagro que todavía pudiera estar conversando conmigo. Entonces en ese momento me vino el recuerdo y todavía tengo la imagen de ese mensaje que me llegó de la nada, y me estaba anunciando lo que iba a pasar con esa persona. Gracias al trabajo de médicos y sobre todo del universo de Dios, esta persona se recuperó, todavía sigue con vida y pues esa es una lección para que aprendamos a distinguir entre lo que son nuestros pensamientos del día a día y esa intuición que nos llega de un momento a otro. Quizás otros lo conozcan o reconozcan como una palpitación. Y la siguiente historia también les va a hacer pensar lo que les acabo de decir. También estaba en casa, estaba un día libre y llega otra persona y me dice, por favor, ¿me puedes prestar el carro por hoy porque mi carro se ha averiado? Entonces dije, bueno, hoy día no voy a trabajar, no hay problema. Y le dije, ya, claro. Le entregué las llaves y en ese momento en que la persona ya se retiraba de mi casa, se me vino ese otro blitz que llegó a mi mente, a mi cabeza, a mis pensamientos y me decía, esta persona va a tener un accidente. Y yo dije, ¿cómo? ¿Por qué me vienen estos pensamientos? ¿Por qué me ha venido esta información nuevamente? ¿Y qué debo hacer? Y yo dije, en ese momento pensé rápido, dije, si le digo, de repente esta persona se va a estresar, se va a preocupar y de verdad, si no iba a tener el accidente, de repente por lo que yo le dije, lo va a tener. Entonces decidí callar, no se lo dije. Luego de una hora, recibo una llamada de teléfono de esta persona y me dice, tengo que informarte que he tenido un accidente, el carro está destrozado. Y pues le pregunté qué pasaba, ¿no? Y me dijo, con su persona. Y me dijo, bueno, no hay daños de gravedad, estoy bien, solamente me están haciendo unos exámenes. Bueno, dije, por ahí, qué bueno. Y es difícil estar en esa situación, pero es así como llegan los mensajes de la intuición. No es algo que uno piensa, llega de un momento a otro, así inexplicablemente. Y esta tercera historia también nos va a llevar a la reflexión y creo que antes de repente alquilar, comprar una casa, lo van a pensar 1 y 1000 veces o van a aprender a sentir si son bienvenidos en esa casa. Había decidido comprar una
casa, construir de cero, ground zero. Y cuando estaba en el proceso de construcción, bueno, solo pasaba con el carro, observaba y me iba. Cuando ya la casa estaba terminada y tenía que entrar, recuerdo que cuando puse el pie en la entrada, sentí la casa estaba, recién construida. Sentí un rechazo. Sentí como que algo me decía, esto no es para ti. Pero luego yo decía, acabo de construir esta casa. ¿Por qué me voy a sentir así? Observé que habían unos detalles que tenían que ser arreglados. Y ese pensamiento, ese aviso, lo tuve durante todo el recorrido que hice dentro de la casa. Pero yo decía, mi hija necesita un espacio para correr, había regular terreno, y ella necesita pues salir a correr, caminar. Y dije, bueno, no, voy a tratar de poner mente positiva, me voy a quedar aquí. Pues el tiempo pasó, la niña fue creciendo poco a poco. Y tendría pues unos 2 años. Y yo la hacía dormir, le contaba los cuentos. Según yo, ya estaba dormida y yo salía de la habitación para dirigirme a la mía. Y la demora estaba en que yo saliera de la habitación y ella estaba detrás mío. Y lloraba que ella no quería ir a su habitación, que ella lloraba y lloraba y lloraba. Y le decía, ¿pero qué hay? Yo miraba de arriba abajo, todo estaba en orden, limpio. O sea, ¿por qué tendría que tener la niña esa incomodidad de quedarse en esa habitación? Y un día estábamos jugando en la sala. Y para dirigirnos hacia las habitaciones, había un pasillo. Entonces estábamos jugando y ella se sobrepara así muy rápido y mira hacia el pasillo que dirigía hacia las habitaciones. Pero cuando yo la miré a ella tenía un rostro que reflejaba terror. Y yo miro rápidamente hacia el pasillo. Sorpresa la mía, vi una sombra como de un adulto que trataba de esconderse. La verdad que yo en ese momento como que me paralicé, no sabía qué hacer y luego dije, tengo que tomar valor. Me he levantado, me he acercado y no había nada. Pero la sombra la logré ver. Y yo hasta tenía miedo de ir a mi habitación porque yo dije, hoy me tengo que ir de aquí. Y así fue. Pasó un tiempo más en los que fueron terribles porque no podía descansar. La niña no podía descansar. Y decidimos que nos íbamos a mudar a otro lugar. Y así fue. Nos mudamos a otro país, donde pensábamos que todo estaba bien. La casa que ya estaba asignada donde íbamos a ir estaba lista. Llegamos, era una casa antigua, pero renovada, ¿no? Entonces, en la primera entrada sentí la misma sensación, ese rechazo al entrar, que cuando terminé de construir la casa. Y yo dije, ¿pero esto qué es? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me viene esa inquietud y esa incomodidad de estar aquí? Bueno, y la respuesta la logré recibir cuando estaba en la cocina y le digo a mi niña, por favor, espera.
espérame arriba, que ya voy para jugar contigo. Y se ha ido. Ya estaba por los 3 años. Y cuando yo subo, encuentro a la niña en paños menores. Y le digo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, hijita? ¿Qué te pasó? Me dice, no, unos niños. Yo decía, pero ¿qué niños? ¿Qué niños son los que te están haciendo esto? Me dijo, ahí están. Y me señalaba que estaban en la esquina por donde estaba ubicada la mesa de noche. Pero yo decía, hijita, no veo. Pero el hecho de no ver no quiso decir que no le iba a creer. Yo le creí. Le creí porque cuando yo vi su rostro de expresión en la otra casa y vi lo que vi, entonces dije, mi hija está diciendo la verdad. Aquí hay algo. Y decía, y ahora nuevamente a tratar de buscar otro lugar. Pues lo hicimos. Pero antes de mudarnos, por una segunda vez, pasó lo mismo. Estaba en la cocina, le digo, por favor, espérame, arriba. Subo y la misma escena. Y le digo, ¿qué te pasó otra vez? Me dice, los niños están molestos porque no quiero jugar con ellos. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué no los puedo ver? ¿Por qué no los puedo ver? Pero sabía, o sea, yo sentía esa presencia porque yo en esa casa me sentía observada. Sentía que me miraban cada movimiento que yo hacía. Y más aún la niña, porque igual tampoco podía descansar y yo tampoco podía descansar. O sea, no podíamos dormir. Entonces decidí que teníamos que irnos de ese lugar. Pero fíjense, después de 14 años, hicimos una investigación al respecto sobre la historia de esa casa. Y la información que hemos logrado obtener de alguna manera nos ha traído paz porque ella, desde que a ella le sucedió eso hasta la actualidad, ella lo recuerda como si fuera ayer. O sea, siempre estuvo en su mente. Y yo también, por las escenas que vi. Y entonces, la investigación arrojó lo siguiente. Decía que en el año 1734 vivía allí un señor que pertenecía a la realeza y se llamaba Johann Leopold Trillis. Y ese señor había tenido con su primera esposa un hijo y los dos fallecieron. Pasó un tiempo y en el año 1740 ya el señor había contraído nupcias con otra persona y en el año 1740 muere el otro niño que tuvo con la segunda esposa. Entonces, esos niños que estaban allí probablemente eran esos niños que habían fallecido entre los años 1734 y 1740. Por eso, no debemos ignorar esos mensajes rápidos que nos llegan con tanta información y que de repente, porque nuestra mente racional entra a tallar, queremos ocultar lo que se nos está comunicando. Queremos ignorar ese mensaje. No lo hagan. Y también les aconsejo que si quieren o desean fortalecer esa intuición, váyanse a la naturaleza. Caminen, tomen aire, abracen árboles, que eso les va a ayudar. Va a ayudar a calmar esa mente de mente racional y les va a ayudar a que esa intuición se fortalezca
y podamos entender mejor esos mensajes que nos envía y de repente traerlos a nuestra realidad y a la vida que estamos viviendo actualmente, en el presente, para saber si está relacionado con algo de lo que estamos viviendo. Son mensajes vitales. Les pueden salvar la vida y no los ignoremos. Pues bien, espero haber traído un poquito de luz a tu vida. Ya sabes, sígueme, déjame tu like, inscríbete, suscríbete, toca la campanita y me voy feliz porque sé que nos volveremos a encontrar en mi próximo video. Te dejo con un beso de luz.